Presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Del Espíritu Santo en la salvación, primera parte. Dice la Escritura, pero yo os digo la verdad, hablando Jesucristo. No, verso 14, verso 16. Y yo os rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Pueden tomar asiento. Cada año en la campaña de oración que hacemos llamada Abriendo los Cielos, tenemos el compromiso de dedicar una parte importante de la misma a enseñar conforme a lo que dice la Biblia sobre la realidad y el ministerio del Espíritu Santo. En muchas ocasiones he referido datos históricos que presentan los obstáculos que ha tenido la iglesia cristiana para cumplir con la encomienda de Cristo, de tener presente la ayuda, el soporte, la asistencia del Espíritu Santo en todo lo que hace, comenzando con la vida en particular de cada integrante de la iglesia. Es algo impresionante cómo se han vivido momentos tan difíciles donde prácticamente el Espíritu Santo queda excluido de la vida de la iglesia. No tengo el tiempo para hacer referencia a eso. En el 2021 prediqué 22 veces sobre el Espíritu Santo. Quizás para muchos es una exageración de un pastor pentecostal que de acuerdo a algunos se ha radicalizado. Pero esa no es la realidad, sino que siento que he sido comisionado o he recibido como asignación mantener viva la noticia que anunció Jesús. Una noticia que comenzó a difundirse en el primer siglo con la naciente iglesia cristiana, y esa noticia consiste en lo que hemos titulado hoy el papel del Espíritu Santo en todo el plan de salvación de la humanidad por medio de Jesucristo y en especial toda la parte que corresponde a la iglesia. Y hoy, por algunos minutos, quiero comenzar a hablar de ese papel estelar del Espíritu Santo, para que la gente se pueda convencer de servirle a Dios. Es decir, hay una intervención del Espíritu Santo que ayuda a la gente, y por eso he titulado esta reflexión, el papel del Espíritu Santo en la salvación. Es el Espíritu Santo que interviene para que la gente sienta la necesidad de Dios y acepte el llamado. Y le adelanto a los amigos que me están escuchando, aquí en el templo a la distancia, no tengo dudas de que si estás escuchando este mensaje, es porque el Espíritu Santo ha comenzado un trato contigo. El Espíritu Santo ha orquestado un trabajo contigo. Puede ser despertando tu curiosidad, puede ser dándote esperanza aún en medio de tu ignorancia, puede ser usando a alguien que influya o tenga algún tipo de importancia en tu vida para invitarte a esta reunión o a escuchar estas palabras. No tengo duda de que el Espíritu Santo ha comenzado un trato contigo, y a todos los creyentes que están aquí o me escuchan por los medios, yo quiero decirle antes que nada, si hoy le estás sirviendo al Señor,
es porque el Espíritu Santo trabajó contigo hace un tiempo. Porque si no, no estuvieras aquí. Antes de entrar en el punto central que quiero resaltar hoy, es importante mencionar algunas de las generalidades por las que debemos hablar del Espíritu Santo. Y yo creo que la iglesia en sentido general debe tener claro estos puntos porque son determinantes para entender por qué hoy son cristianos, por qué le sirven al Señor, por qué la iglesia ha permanecido por más de 20 siglos sin ser exterminada de la tierra a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho. Porque la iglesia cristiana está en pie no porque son más inteligentes. Se han levantado conspiraciones de todos los tipos, de todos los calibres, de todos los niveles para detener la iglesia cristiana, comenzando en el mismo primer siglo con los emperadores romanos, que determinaron la persecución, matar a los cristianos, sacrificarlos en el gran circo, en actos vergonzosos. Encendían como si fueran antorchas humanas a los cristianos. Y toda una plebe aplaudía el que esos cristianos fueran sacrificados. Su único delito era ser cristiano. Usaban fieras, se lo echaban como comida a las fieras hambrientas y se deleitaban viendo las fieras matarlo a mordidas y con sus garras. Y era una forma de disuadir a los cristianos. Era una forma de decirle a los cristianos, no sigan más a Cristo. Nerón fue uno que se inventó que los cristianos le habían pegado fuego a la ciudad de Roma cuando el gestor de ese incendio había sido él. Y lo hizo para tener un argumento legal con el cual perseguir a los cristianos. Como hoy se está haciendo. Solamente uno levantarse contra el pecado de la homosexualidad y el lesbianismo te dicen que tú estás cometiendo un crimen de odio. ¿Para qué? Para tener un argumento legal con el cual perseguir a los cristianos. Porque ese es un problema, es una manera de enfrentar a los cristianos. Ahora, ¿cómo la iglesia ha resistido? Porque el Espíritu Santo la ha guiado. ¿Cómo la iglesia se ha mantenido de pie? Porque el Espíritu Santo ha estado operando a través de la iglesia. ¿Cómo la iglesia se ha mantenido creciendo e impactando a las sociedades? Por el poder del Espíritu Santo operando a través de la iglesia. ¿Cuáles son los cuatro elementos importantes que siempre debemos tener presentes a la hora de hablar del Espíritu Santo? Número uno, que fue el mismo Jesús que anunció que vendría. Juan 14, 16, los versos que leímos al inicio, aquí encontramos a Cristo diciendo, yo rogaré al Padre y Él le dará otro consolador. Es decir, alguien que viene en mi lugar para que esté con ustedes para siempre. Porque Cristo desde muy temprano le dijo a sus discípulos, estoy por un tiempo y me voy. Vengo a cumplir con una misión y me voy, pero no los voy a dejar solos. Viene uno igual que yo, con la ventaja de que no estará limitado física ni materialmente. Cuando van a buscar a Cristo que Lázaro se está muriendo, cuando van a buscar a Cristo que la hija de Jairo se está muriendo, ¿cuál fue el problema fundamental por la que Cristo no pudo llegar? Porque estaba a 3 días de camino. Estaba a una distancia humanamente importante. Ahora, no hay ese problema. Porque ahora el Espíritu Santo está presente donde quiera que haya uno que cree en el Señor. Y tú puedes confiar en su ayuda y en su asistencia. Por eso cuando Cristo dice que es mejor que Él, está hablando en términos de que estará
en una dimensión que le beneficiará a los creyentes. Cristo anunció que el Espíritu Santo vendría, por eso no podemos ignorarlo. Número 2, también dijo que venía con una agenda. El Espíritu Santo no viene por venir ni simplemente para ser un elemento incoloro, insípido, que no estuviera presente o que fuera parte simplemente de un cuento. Viene con una agenda, dice Cristo. ¿Cuál es el primer punto de esa agenda? Lo dijo en el capítulo 16 también de Juan, versos 7 y 8. Yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes. Mas si me fuera, os lo enviaré. Y cuando Él venga, aquí viene, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y eso no lo está diciendo al azar. Cada una de esas cosas tiene una importancia. Convencerá al mundo de que está mal, de que lo han hecho mal, de que han cometido pecado. Convencerá al mundo de que no han actuado con justicia y que la justicia de Dios los alcanzará. Y de juicio, porque hay consecuencias de aquel que le da la espalda a Dios. Y la gente muchas veces no le gusta lo que pasa. Hay gente que me ha dicho, no me gusta ir a su iglesia porque me siento que tengo que arrepentirme. Pero eso no es al azar. Esa es la obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que te quita la venda espiritual, te quita la ceguera espiritual, te quita la insensibilidad, porque cuando estamos en la vida de pecado, creemos que lo estamos haciendo bien. Creemos porque todo el mundo lo está haciendo. Como todo el mundo está en su desenfreno, creemos que todo está tranquilo y nosotros decimos, bueno, yo no estoy haciendo nada tan malo, porque si todos los hombres tienen una segunda base y una tercera base, ¿qué de malo hay en que yo lo haga también? Si todo el mundo habla mentira para resolver una situación o quedar bien en una situación, ¿qué de malo hay que yo también hable mentira? Y la gente vive justificándose, no porque lo que haga entienda que está bien, sino porque todo el mundo lo está haciendo. Y si todo el mundo lo está haciendo, entonces que yo lo haga no debe ser tan malo. Ahora, cuando el Espíritu Santo comienza a tratar con esa persona, de repente se le corre el telón. Y usted comienza a tener conciencia de la vida mala que delante de Dios está desarrollando, aunque todo el mundo lo esté haciendo también. Y por eso es que uno cuando el Espíritu Santo trata con uno, muchas veces la gente se raja a llorar. Y la gente llega al altar con jipío. Y algunos dirán, ese pastor es un manipulador. Está trastornando los sentidos de esa persona. No, no es el pastor que está trastornando los sentidos. No son las palabras del pastor que están provocando las emociones de la gente. Es el Espíritu Santo que lo está confrontando y le está haciendo entender la necesidad que tiene de Dios. ¡Aleluya! Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Convencer de pecado, de justicia y de juicio es uno de los puntos de la agenda del Espíritu Santo. Un segundo punto es guiar a los creyentes en Jesucristo. Jesús lo dice en el verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad. Y fíjese que es Juan quien más habla de esto que dijo Cristo. Los otros evangelistas no entran en tantos detalles. Pero es el relato de Juan que saca los detalles sobre este tema. Y mire cómo dice el verso 13. Pero cuando Él venga, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad.
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Guiar a los creyentes en Jesucristo. Es el Espíritu Santo que nos guía. Y si usted le pregunta a un cristiano de un poquito de experiencia, le va a decir claramente experiencia que ha tenido. Todos hemos tenido experiencia. Que a veces estamos ahí frente a una decisión, en un gran dilema. ¿Hago esto o hago aquello? Y sientes la intervención del Espíritu Santo que te corrige. Tú quieres hacer eso, pero eso no es lo que te conviene. Lo que te conviene es lo que Dios quiere que tú hagas. Habrá alguien aquí que puede decir, sí, pastor, yo lo he vivido. El Espíritu Santo nos guía. A veces yo he tenido la experiencia que yo siento que me hablan literalmente y hasta miro para atrás. Uno siente claramente la intervención del Espíritu Santo. A veces en situaciones que solo uno y Dios la conoce, que quizás no la conoce más nadie, solo tú y Dios la conocen, y tú sabes lo que estás pensando, y tú sabes lo que quieres hacer. Nadie la sabe porque es algo muy íntimo, pero tú escuchas esa voz que habla a tu corazón y te dice, obedece conforme al mandamiento de Dios para tu vida, porque es lo que te va a preservar en medio de la dificultad, es lo que puede venir más adelante. Y cuando uno le obedece y pasa un poquito de tiempo, uno se da cuenta, qué bueno que le hice caso, porque si no le hubiera hecho caso, mira lo que me hubiera ocurrido. El Espíritu Santo los guiará. Y un tercer punto de la agenda del Espíritu Santo es impartir poder de lo alto a la iglesia. Lucas 24:49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes. Pero quédense en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Jesús le dijo a los discípulos, no salgan a predicar hasta que sean investidos de poder. Y yo creo que muchas iglesias y muchos creyentes en sentido general como que deberían leerse esto. Porque a veces parece que muchas personas con muy buena intención se convierten a Cristo y quieren salir a predicar atento a ellos. O porque de alguna manera es un requisito para pertenecer a la iglesia. Y cuando vemos el modelo de Cristo y el accionar de Cristo, nos damos cuenta que para Cristo era muy importante que los discípulos fueran investidos del poder de lo alto. En Hechos 1:8 se lo dice otra vez cuando se está despidiendo, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El cristiano debe pedir poder. Por eso me gusta ese corito que dice, yo vine aquí para buscar poder. Tú tienes que pedirle al Señor que imparta su poder sobre ti. Yo no sé si me está entendiendo, pero te lo voy a repetir. Yo creo que todo cristiano debe pedirle al Señor, revísteme de tu poder. Por eso todo el cristiano debe anhelar ser bautizado por el Espíritu Santo. Debe anhelar recibir la llenura del Espíritu Santo, porque necesitamos poder. Satanás no está jugando con blandito, como decíamos los niños antes. Satanás está tirando a matar. Y todo el que se crea que esta sociedad se va a poner fácil para ser cristiano, está equivocado. Todos los días será más difícil ser cristiano. Todos los días habrá más oposición para ser cristiano. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que el tiempo se le acaba. Satanás sabe que el rapto de la iglesia está a punto de ocurrir. Satanás sabe que el calendario profético se ha estado cumpliendo. Por tanto, él está apurando las cosas. Porque sabe que no le queda mucho tiempo. Por eso necesitamos el poder. Si se necesitaba en el siglo I
multiplícalo por 20 aunque sea. Ahora, mi punto central viene como respuesta a la siguiente pregunta: ¿cómo opera el Espíritu Santo en la salvación? Esto es importante porque muchas iglesias que han dado la espalda al Espíritu Santo hoy languidecen. Languidecen porque sus cultos o reuniones no tienen vitalidad espiritual. La gente no tiene deseos de participar. Son iglesias o templos vacíos. Y los pocos creyentes van decayendo continuamente. Porque la gente, donde no hay presencia de Dios, la gente no tiene deseo de estar. La gente tiene deseo de estar donde está la presencia de Dios. Donde está el Espíritu Santo, donde va con un problema y recibe respuesta. Cuando va con una confusión, recibe orientación. Cuando va con una enfermedad, recibe el toque de Dios para sanidad o para superar o soportar la enfermedad. La gente no está por jugar a la religión. La gente quiere sentir a Dios en su vida. El Espíritu Santo juega un papel protagónico para que la gente se convierta y pase a ser un militante del Evangelio. Fue el mismo Jesús quien enseñó que la actividad del Espíritu Santo es esencial tanto en la conversión, que desde la perspectiva humana es el comienzo de la vida cristiana, como en la transformación o regeneración, que desde la perspectiva de Dios es el inicio. Y de eso vamos a hablar más adelante. Ahora, en la conversión, cuando la persona se vuelve hacia Dios, consta de dos elementos: arrepentimiento, o sea, abandono del pecado, y fe, que significa aceptación de las promesas de Dios y de la obra de Cristo. Pero todo eso ocurre por la acción del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que me hace sentir pecador. Es el Espíritu Santo que me hace sentir que metí la pata, que lo regué, que le eché a perder, que debo pedir perdón. ¿Habrá alguien aquí que ha sentido que no puede respirar si no va y pide perdón? Y usted dice, pero yo viví 20 años sin pedir perdón a esa persona. ¿Y qué es lo que me pasa ahora? Que siento que me voy a morir, que me estoy ahogando si no voy y pido perdón. Ese es el Espíritu Santo operando en tu vida, redarguyéndote, haciéndote sentir que estás fuera de la voluntad perfecta de Dios para tu vida y que tienes que arreglar eso. Es increíble cómo opera el Espíritu Santo. He escuchado tantos testimonios de gente que vivió conflictos terribles con su familia, con compañeros de trabajo, con relacionados, con vecinos, y eso se le había olvidado de tanto tiempo, pero saben que lo habían hecho mal, que había una cosa ahí que los dividía, que los separaba, que tenía una enemistad entre ellos. Y de repente, cuando se convierten y escuchan la palabra de Dios, se le despierta esa necesidad de buscar restauración. Se le despierta esa necesidad de ir donde esa persona, aun cuando el que tuvo la culpa fue aquel, aun cuando aquel fue el que me ofendió y me hizo daño. Pero cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar en uno, uno dice, no me importa si fue él el que tuvo la culpa o fui yo el que tuvo la culpa. Lo importante es que esta situación tiene que ser sanada y yo me voy a atrever a buscarlo. Aleluya. Si tú fuiste uno de esos, di amén, gloria a Dios. Yo sé lo que usted está hablando, pastor. Ahora, eso no vino por una imposición de una regla de la iglesia. Eso viene por la acción del Espíritu Santo en nosotros. Cuando confesamos a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo comienza a trabajar y trae arrepentimiento. Lo que antes uno hacía y hasta lo disfrutaba, de repente le molesta. Aleluya. Aleluya. Una vez una persona se convirtió y estábamos en la clase de nuevo creyente. Yo creo que voy a volver un día de esto a dar clase de nuevo creyente, porque yo tengo tantas experiencias que compartir y pasé con los nuevos creyentes. Y me dice
Era una señora, me decía, recuerdo que me dijo, pastor, yo cuando no lo estaba fumando, lo estaba masticando el tabaco. Yo en ese momento no entendía porque yo nunca he sido fumador, ni he estado mi vida no ha estado alrededor de fumadores. Y yo no entendía. Y después fue que me enteré a través de esa persona que la gente no solo fuma el tabaco, sino que se mete, yo no sé si es la hoja o algún bollito del tabaco y lo mastican para que esa sustancia se meta en su cuerpo y ellos sentir los efectos alucinantes del tabaco. Y me decía esa señora, pero desde que me convertí, cuando voy a acercarme al tabaco, cuando intento entrarlo en mi boca, cuando a la distancia me da el olor, yo no lo puedo explicar, pero ahora siento náuseas y ganas de vomitar porque rechazo totalmente eso que antes me dominaba. Esa es la obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que cambia lo que hay en tu cuerpo. Es el Espíritu Santo que altera lo que te gusta y lo que no te gusta. Y por eso es que la gente dice, es fulano, pero no se parece a fulano. Él es, ella es, pero yo no lo creo lo que estoy viendo. Ay, ¿qué fue lo que le echaron? La gente siempre piensa que le echan algo a uno. Al contrario, ¿qué fue lo que le sacaron? Lo que el Espíritu Santo hace es sacar lo que no sirve y cada espacio de tu vida llenarlo de gracia, llenarlo de favor, llenarlo del gozo de la salvación. Y eso te hace ser una persona diferente. Aleluya, aleluya. Arrepentimiento o abandono del pecado. Y lo segundo en este proceso es aceptación de las promesas de Dios y de la obra de Cristo. Cuando tú estás en la vida de pecado, lo que te hablan de la palabra de Dios, la esperanza de esa revelación de Dios al ser humano, las promesas que Dios ha dado para sus hijos, son irrelevantes porque no las entiende. Pero cuando despierta la fe, cuando el Espíritu Santo nos activa espiritualmente, entonces nosotros comenzamos a tener esperanza. Por eso el que está en Cristo tiene esperanza. El que está en Cristo puede estar pasando lo peor en su vida, pero tiene esperanza, tiene la seguridad de que de aquí a poco Dios obrará en su vida. Algo va a suceder. Yo no sé si estoy hablando con gente de fe. El que tiene la fe en Cristo Jesús sabe que tarde o temprano el Señor obrará en su vida. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, dice Jesús. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría. Mas si me voy, lo voy a enviar. Y si usted quiere saber si llegó, léase el capítulo 2 del libro de los Hechos. Quiero concluir con dos ideas finales en esta hora. Número 1. Muchos viven solo vidas religiosas dentro del cristianismo, porque han desconocido intencionalmente el papel del Espíritu Santo. Y entre ellos hay muy buenos cristianos, que no les gusta el desorden, que tienen otros cristianos en nombre del Espíritu Santo. Y yo siempre le digo a la gente, porque te haya encontrado con un médico con título falsificado, ¿tú no vas a creer en los médicos? Cuando estés enfermo no vas a buscar médico. ¿Verdad que no? ¿Verdad que tú dices, bueno, fulano era un fraude, pero me recomendaron a Mengano, ese sí es de verdad?
Y entonces vamos y buscamos la ayuda en ese médico. Pero hay gente que porque apareció un evangélico medio loquito, dice, yo no quiero al Espíritu Santo porque yo vi uno que está medio loco. No. Nuestra referencia es la palabra de Dios. No lo que haga fulano o mengano con lo que la palabra de Dios dice. Y ese es uno de los problemas que ha enfrentado la iglesia a través de toda su historia de más de 20 siglos. ¿Por qué? Porque Satanás nos ha metido en la cabeza de que porque apareció un mal practicante, entonces descalificamos la doctrina del Espíritu Santo tan fundamental en la vida de la iglesia. Y nos inventamos todo tipo de excusas. Y me perdonan algunos hermanos en la fe, muy buenos hermanos en la fe, que están empantanados en eso. Pero se han creado una cantidad de conceptos teológicos, entre los cuales incluyo la doctrina de la cesación. La manifestación de los dones del Espíritu terminó en el primer siglo y ya no está. Y muchos grandes hombres de Dios cayeron en ese error. A veces después de haber tenido experiencias poderosas. A veces después de haber tenido experiencias tremendas. Yo estaba leyendo ayer, creo que en la tarde, porque cuando el Espíritu Santo me movió a hablar hoy de este tema, recordé en uno de los libros que tengo, donde hay historias de grandes hombres y mujeres de Dios a través de la historia, y estaba leyendo la historia de la hermana Ether. Así le llamaban, María Ether. Esa hermana nació en 1844 y se me grabó el año porque es el año de la independencia dominicana. Y esa mujer era una mujer que comenzó a tener experiencias con Dios desde muy joven. Pero en ese tiempo las mujeres estaban prohibidas, estaban cohibidas, no se les permitía hablar en la iglesia, pero ni siquiera tenían derecho a votar en unas elecciones. Políticamente no eran reconocidas. Y el Señor llama a esa hermana. Y cuando la hermana, y el Señor se le revela y le dice que la quiere utilizar para grandes cosas y que la iba a utilizar con poder, una serie de experiencias ocurren en su vida. Ella entendió, bueno, pues entonces voy a tratar de estudiar para que de alguna manera el Señor me abra la puerta. Pero cuando estaba tratando de estudiar, cosas terribles pasaron en su casa y ya murió el padre y ya no podía estudiar, no había dinero para estudiar. Finalmente se casa, tiene 6 hijos y se dedica a ser madre. Pero de repente viene una pandemia y mueren 5 hijos y solamente le sobrevive una. Y ella dice, yo no puedo decir que el Señor se llevó a mis hijos para liberarme, pero me cambió el rumbo de la vida. Y dice, comencé a tener nuevas experiencias con Dios. Y el Señor a mostrarme lo mismo que me mostraba de jovencita. Y entonces la hermana comenzó a predicar, comenzó donde le daban la oportunidad y dio a respaldarla de una forma tan sobrenatural. Y recuerdo que la llevaron a una parte de una ciudad en Europa que le decían la cueva del diablo. Nadie quería ir a predicar a la cueva del diablo, por malo que eran. Y allí fue la hermana, porque ella no tenía muchas oportunidades donde predicar. Pero ¿qué pasó? El respaldo del Espíritu Santo fue tan grande que los delincuentes, cuando se acercaban al culto, sin tocarlo, caían de rodillas y comenzaban a llorar y a pedir perdón. Y la cueva, lo que era la cueva del diablo, se convirtió en la cueva de la manifestación del poder de Dios para transformar vidas.
Pudiera contar más testimonios de gente así, pero es la obra del Espíritu Santo lo que hace que la iglesia sea especial. Es la obra, la participación del Espíritu Santo lo que hace que la iglesia sea efectiva donde quiera que llega. Jesús insistió sobre la necesidad de que sus discípulos estuvieran atentos esperando la llegada del Espíritu Santo. No le dijo, vayan y quédense en la vagancia o en su rutina diaria. No, los concentró. Vayan al aposento alto y no me salgan de ahí hasta que descienda sobre ustedes el Espíritu Santo y recibirán poder. Aleluya. Recibirán poder. Estén atentos esperando la llegada. Y me gusta cómo lo describe Lucas en Hechos capítulo 2. Y de repente, aleluya, muchos se habían desganado, muchos se habían ido, muchos se habían cansado. Y dice Lucas, y estaban todos juntos unánimes en un mismo espíritu. Y de repente, algo sobrenatural comenzó a pasar sobre la vida de ellos, que lo marcó para ser instrumentos de Dios. Yo quisiera un de repente de Dios para la vida de cada uno de los que me están escuchando ahora. Yo no sé si aquí hay gente que dice, sí Señor, yo quiero un de repente sobre mi vida que me altere todo y me revista del poder de lo alto. Jesús insistió y también le habló de lo valioso y determinante que sería para ellos contar con el Espíritu Santo. Pedro, Pablo y todos los apóstoles reconocieron la importancia del Espíritu Santo. ¿Y por qué refiero esto? Porque sería un grave error de nosotros hoy si lo ignoramos. Hay muchos cristianos que han ignorado, que han apagado, que han obviado el papel del Espíritu Santo en su vida. Y yo no estoy hablando de esa gente que el Espíritu Santo le dice, mira, come café, bebe café hoy y desayúnate con guineo. Eso se llama relajar, cualquierizar, profanar. No es eso lo que yo estoy hablando. Porque cuando uno habla del papel importante del Espíritu Santo, hay gente que lo ha llevado y dice cosas como esa. Eso es un error. Eso es una tergiversación de la palabra de Dios. Los discípulos no estaban esperando que el Espíritu Santo llegara para decirle que iban a cocinar al mediodía. Eso no era. Ellos estaban esperando el Espíritu Santo para ser investidos del poder de lo alto. Eso debe ocurrir con nosotros también. No estamos esperando el Espíritu Santo para sandeces, para trivialidades de nuestra vida. No. Estamos esperando el Espíritu Santo para cosas extraordinarias, para ser instrumentos efectivos en la mano de Dios, para cumplir con un propósito espiritual que de otra manera no seríamos capaces de cumplir con ello. Es para eso. Es para eso. Por eso, si Pedro, Pablo y todos los apóstoles reconocieron la importancia del Espíritu Santo, sería un grave error de nosotros hoy si lo ignoramos como han hecho muchos. Para tú sobrevivir espiritualmente en este tiempo necesitas al Espíritu Santo. Tengo que avanzar porque no puedo extenderme. Finalmente, es determinante para la iglesia de Jesucristo y cada uno de sus miembros contar con el papel protagónico del Espíritu Santo. En las películas hay papeles secundarios. Hay gente, escuché a un actor le estaban haciendo una entrevista porque se había convertido en un actor famoso y le preguntaron, ¿y cómo fueron tus inicios? Y él decía, yo iba donde estaban rodando alguna película y cuando veía a algún director y le decía, aunque sé, yo quiero ser del público que pasó por ahí.
Yo lo único que quiero es que me saquen pasando un chin, que pase por ahí. ¿Usted no ha visto gente así en las películas que nada más es que pasaron por ahí? Y él decía, yo comencé así, yo quería esos papeles. De que llegaron a una tienda, a una cafetería, a un restaurante, y el tipo que pasó por ahí al lado del protagonista, eso es lo que yo quiero ser, decía el hombre. Yo lo que quiero es salir, porque si me ven, ya yo resolvería el problema. Porque ya voy a pasar de un papel insignificante, alguien me va a ver y luego me va a dar un papel secundario y después me pueden dar un papel estelar. Bueno, yo te quiero decir, el Espíritu Santo no es ese actor. Para comenzar, Él quiere ser el protagonista de la historia de tu vida, de la historia de tu relación con Dios. Papel estelar. Espíritu Santo de Dios, que en la película de tu vida el diablo y el infierno tienen que ver protagonista principal en la vida de Juancito o de Marita. Espíritu Santo de Dios, para que cuando el diablo vea esos créditos diga, yo por ahí no voy a bregar, lo voy a dejar quieto porque ese es un instrumento escogido de Dios. El Espíritu Santo quiere tener un papel protagónico. La mayor evidencia de eso es que a quienes hoy le servimos al Señor o estamos hoy viviendo vida cristiana, como decía al principio, es porque fuimos impactados por el Espíritu Santo, quien nos convenció de que éramos pecadores. Todo el que le sirve al Señor tiene una historia particular. Una de las cosas que más me gustaba cuando yo tenía que entrevistar a todos los nuevos creyentes era escuchar cada historia. Recuerdo que a veces mi esposa me decía, pero yo llegaba a las 10 o 10 y media de la noche, desde las 4 de la tarde, y me decía mi esposa, pero mi amor, ¿tú qué es lo que te pasa? Te está volviendo loco. Digo yo, no, es que eso son historias fascinantes. Porque cada vez que me sentaba con una persona, era una historia. Y yo estaba en esto, y yo hacía lo otro, y de repente yo tenía este problema, y por esto vine a la iglesia, y fulanito me dijo, yo te has convertido a Cristo, te quiero decir esto. Estás escuchando este mensaje, porque el Espíritu Santo movió gente, movió medios, movió situaciones, movió circunstancia para que recibas esta palabra hoy. Alguien me dijo, pastor, yo no sé por qué estoy aquí. Yo le dije, yo sí sé. A ti te trajo el Espíritu Santo para que seas salvo. Oh, yo no sé por qué. Tú dirás, yo no sé por qué yo estoy aquí. Yo te digo, yo sí sé. Te trajo el Espíritu Santo. Te conectó a esa televisión el Espíritu Santo. Te conectó a esta transmisión el Espíritu Santo. Estás aquí porque el Espíritu Santo ha estado obrando para que tú seas salvo, para que tú seas y conozcas el Evangelio. Hoy es un día donde el Espíritu Santo ha comenzado a revelarse a tu vida. No es coincidencia, no es accidental, tampoco es chepa como decimos los dominicanos. Es la misericordia de Dios manifestada y el responsable, el operador de eso, es el Espíritu Santo de Dios. Cierra tus ojos, iglesia. Señor, sella esta palabra en la mente y en los corazones. Que no se olvide. Que se han despertado los sentidos espirituales. Que se despierten ahora. Que se active la sensibilidad espiritual. Aleluya.
Y